de informarnos que ya se encuentran los miembros de la comisión del caso Lavallato, la comisión especial multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación con las concesiones, obras y proyectos que han sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras desde el inicio de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Y como ya se sabe, este grupo lo preside el congresista Víctor Albrecht y los miembros se encuentran reunidos en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo y lo tiene usted en sus pantallas. Vamos a ver el desarrollo de esta sesión. Es un evento bastante grave en la medida en que esta persona que funge de presidente o secretario o director, sabe Dios, de la asesoría jurídica de la presidencia del Consejo de Ministros, no consigna, no le parece que pueda ser un estigma el haber sido nada menos que apoderado, o sea, cargo de confianza de la empresa brasileña OAS investigada por nuestra comisión. Un segundo pedido, presidente, es que se formule también invitación a la ministra Ana María Romero para que acuda a nuestra comisión para señalarnos todos los alcances, los dineros que Odebrecht recibió, mejor dicho, los dineros que Odebrecht depositó en el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que es la ONG de la cual ella es secretaria ejecutiva, o por lo menos fue secretaria ejecutiva hasta el 28 de julio del año pasado, y en cuyo staff directivo también estuvo hasta esa misma fecha el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Se ha reportado hasta ahora un aporte de $91.000 de la empresa Odebrecht a esta ONG del señor Alejandro Toledo. Y hasta hace poco, obviamente ya se ha manipulado la página web, el logotipo de Odebrecht aparecía en la página web de esta organización no gubernamental. Por ahora, presidente, esos dos pedidos. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que quiera solicitar algún pedido? Congresista Castro, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Solicito que la comisión pida a través a la Superintendencia de Banca y Seguros el registro de los movimientos financieros de la empresa Odebrecht Latinvest de los últimos 4 años. Y también de la Unidad de Inteligencia Financiera el registro de las operaciones que tiene también durante los últimos 3-4 años respecto al tema Odebrecht. Ojo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, los movimientos financieros que ha tenido. En segundo lugar, de igual forma, que también parece que se ha solicitado, pero volvemos a insistir, a reiterarlo, solicitar a la Comisión, solicite a la SUNAT los estados financieros de las empresas Odebrecht, Latinvest. No se le entiende bien, no se le entiende con claridad. Pedir que la Comisión solicite a la SUNAT los estados financieros de la empresa Odebrecht, Latinvest, JJ Camet y de Graña Montero desde el año 2007 a la fecha. Estado financiero de 2007, ¿no? Sí, a la fecha. ¿Algún congresista que tenga que hacer algún pedido? Congresista Gino Costa. Presidente, muchas gracias. Para solicitar también que se pueda invitar al exministro Enrique Cornejo, digamos que fue el ministro de Transportes y Comunicaciones cuando se llevó a cabo la línea 1 del metro y algunos de sus colaboradores están hoy día siendo investigados y algunos privados de libertad en relación con estos hechos. Creo que sería útil que la comisión pueda conversar y entrevistarlo. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún congresista? Congresista García Belaunde. En el mismo sentido que el colega Costa, que también incluyan al señor Jorge Menacho,
que parece que sabe mucho de este tipo de cosas. Presidente, que puedan invitar también pedir informaciones para ver cuánto ha costado realmente la IRSA Sur y la IRSA Norte. ¿Cuánto han costado? Porque hemos empezado con 800 millones, después con 1.300 millones. Sería bueno que también invitara a la señora Verónica Zavala, que fue ministra de aquella época y que vino acá al Congreso a justificar que por falta de estudios técnicos de factibilidad, proyectos determinados, había subido de 800 a 1.300. Pero ¿cuánto ha costado la IRSA Sur? ¿2.000 millones? ¿3.000? ¿4.000? Porque ha salido una información que han pagado más de 4.500 millones de dólares. De tal manera que queremos saber si esa cantidad es exacta o no. Hemos visto también que hay 300 millones que se ha pagado en los últimos meses por mantenimiento de ambas vías. Y entonces, ¿y ahí el negocio cuál es? El negocio es las emergencias. Las emergencias las paga el Estado, no las paga el concesionario. El concesionario no cobra los peajes y paga el mantenimiento. Pero cuando hay emergencias, también lo asume el Estado en cantidades abultadas. Por ejemplo, acaba de haber una emergencia en el río Guaycoloro. ¿Quién paga el puente Bailey que han colocado ahí? ¿La municipalidad? ¿El Ministerio de Transportes? ¿O Rutas de Lima, que es la concesionaria? El peaje de las Rutas de Lima no lo cobra el Estado, lo cobran las concesionarias y no recibe nada a cambio. Sin embargo, cuando hay una emergencia, quien recurre a la emergencia y quien coloca y da solución a la emergencia con un puente Bailey, en este caso, es o la municipalidad o el Ministerio de Transportes. Entonces, ¿bajo qué conceptos y qué normas y qué acuerdos todos los gastos que hay que hacer por emergencia los tiene que asumir ciegamente el Estado a precios que nunca se fijan? Entonces yo quisiera, presidente, también pedir que nos informen exactamente cuánto ha costado las concesiones en el Perú hasta la fecha, porque como siguen durante 15 años en mantenimiento, bueno, ¿cuánto ha costado? Sería importante saber cuánto ha costado, porque hasta ahora no hay ningún beneficio. Se ha exportado a través de las IRSA, se ha exportado a Brasil 3 millones de dólares al año, se exporta, gracias a la IRSA. Es decir, con ese criterio de costo-beneficio, vamos a tener que esperar 1.000 años, 1.014 años exactamente, para poder recuperar el dinero invertido. Entonces, bueno, volvemos a hacer la pregunta, ¿cuánto ha costado, presidente? Y finalmente, que nos diga también el Estado, los supervisores, ¿han supervisado? ¿Han hecho observaciones a los costos empleados? Ha salido hace poco una información de cómo, el dedo de Dios le llaman, cómo es que aumentaban los movimientos de tierra a través de aumentar el volumen y la altura de los cerros que tenían que remover para poder hacer la carretera. Añadían, si había un cerro de 50, 80 metros, le ponían 180 y eso lo pasaban como gastos, a pesar de que el cerro era mucho más pequeño, y eso equivalía a 2 o 3 millones de dólares adicionales. Así lograron en 1.000 kilómetros colocar pues muchos millones de dólares adicionales. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron las supervisoras contratadas por el Estado para que miren qué se hace, qué no se hace, cuánto cuesta, qué facturan, qué no facturan? O sea, las supervisoras es un tema muy importante, presidente, porque además, como ya lo dije en una oportunidad, la supervisora que supervisó la vía expresa del Callao aceptando costos irreales, ficticios, mentirosos, esa misma supervisora ha sido supervisora de IRSA Sur. O sea, si lo hizo en el Callao, lo puede hacer con mayor razón en la selva amazónica, donde no hay mayor vigilancia. Así que por eso es que las autopistas o las pistas se han cuatriplicado de valor, cuatriplicado. Las supervisoras, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles han sido? Y que nos manden las informaciones que hacían las supervisoras de lo que observaban respecto a la
construcción de la carretera y a los materiales empleados y a los costos que luego facturaban al Estado. Es todo, presidente. Gracias, congresista. Congresista Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea, sobre el tema de los costos de la IRSA, solicitarle que incluya el pedido que nos informe si esos informes tuvieron alguna validación de asesoría jurídica, estos informes de IRSA que terminan generando sobrecostos, como han ido evolucionando desde la firma del gobierno de Alejandro Toledo hasta el gobierno actual, que nos digan quiénes participaron y quiénes aprobaron estos pagos, pero adicionalmente, señor presidente, que nos alcancen, además de los informes de asesoría jurídicas, quién hizo los estudios para el movimiento de tierras y quiénes fueron los funcionarios desde el 2005 hasta la actualidad que autorizaron a hacer estos pagos correspondientes y que terminan incrementando prácticamente 4 veces el monto acordado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que tenga? Congresista Mauricio Mulder. Presidente, aprovechar este estado de la agenda para expresarle a usted la preocupación de quien habla por el estado que se encuentran las relaciones entre nuestro Parlamento, especialmente nuestra Comisión, y el Ministerio Público. Todo el mundo ha sido testigo, presidente, que el señor fiscal de la Nación concurrió a las sesiones de esta comisión. El comportamiento mutuo fue bastante adecuado, no hubo ningún tipo de sobresalto, ni de acusación, ni tampoco de queja. La sesión fue pública. El doctor Sánchez no pidió en ningún momento que la sesión fuese reservada y las cosas hasta ahí estaban más o menos bien. Pero en la medida en que el señor Sánchez nos manifestó que él no conocía los lineamientos generales del acuerdo que se tuvo entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, surgió, no por parte mía, de otros congresistas, la posibilidad de citar al fiscal Hamilton Castro para que hablara de ese tema. Porque todos los congresistas, presidente, sabemos perfectamente que no podemos preguntar cosas que tienen que ver con la reserva de la investigación, pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con la reserva y que sí era interesante que se conociesen. Y desafortunadamente la Junta de Fiscales Superiores ha emitido, a pesar de que el señor fiscal de la Nación vino a conversar con la presidenta del Congreso, a pedir que hubiera un clima de desasosiego, de tranquilidad y de comprensión mutua, a renglón seguido, en menos de 24 horas, la Junta de Fiscales Superiores dispara un comunicado agraviante contra el Congreso de la República. Y además autotitulándose ente autónomo, como que si la autonomía fuese ya casi de carácter soberano, ¿no? Como que no estuviesen sujetos a la fiscalización de su trabajo por el pueblo y además por el Parlamento de la República. Y en función de ese criterio, presidente, considerar que todavía deben agotarse las gestiones que supongan la posibilidad de una comparecencia del fiscal Hamilton Castro. Sin embargo, no voy a proponer que se le conduzca de grado fuerza o situación como esa, porque tampoco es el tema medular de esta comisión el depender de lo que nos pueda decir el señor fiscal, pero sí expresar preocupación, por ejemplo, entre otras cosas, sobre su comportamiento, porque los medios de comunicación han expresado, presidente, nos han dado a conocer que el fiscal está solicitando una medida de carácter preventivo, cautelar, contra el expresidente Alejandro Toledo, a quien le imputa los delitos de lavado de activos y de tráfico de influencias. Y en ese sentido le expreso, presidente, mi preocupación por esa imputación. Si ese es el cuadro delictivo típico que se va a formular alrededor de los hechos que todos conocemos, involucran al expresidente Alejandro Toledo, bueno, es la mejor defensa que él pudiera haber querido. O sea, no se le imputa cohecho, no se le imputa corrupción de funcionarios, no se le imputa colusión, se le imputa tráfico de influencias. Y mire, presidente, que el delito de lavado de activos desde el año 2012, solo desde el año 2012, es un delito autónomo, en virtud del decreto legislativo 1106.
Pero antes del 2012, y los hechos a los que se refiere la imputación contra el expresidente Alejandro Toledo son del 2006, del 2005, regía la ley 27765, que establecía que el delito de lavado de activos era subsecuente de un delito primario, es decir, del origen ilícito de lo que se estaba lavando, y había que demostrar ese delito precedente. Esa es la norma que se le va a aplicar al señor Alejandro Toledo si es que se determina, como es con toda verosimilitud lo que va a ocurrir, que los hechos son del año 2006. Y el delito de tráfico de influencias, presidente, establecido en el artículo 400 del Código Penal, tiene una pena de 4 a 8 años. De manera que por eso es que el abogado que se acaba de presentar está deduciendo ya una prescripción. Y si ese delito, presidente, se declara prescrito, ya no hay lavado de activos, porque es delito precedente. Entonces el señor se va a su casa. Por eso es que es lícito que ya no como congresistas, sino como ciudadanos, podamos expresar una preocupación sobre cómo en el Ministerio Público están haciendo los análisis de las cosas, pues. Entonces el día de mañana esto lo va a analizar el juez Carguancho, y si solamente tiene esa imputación, el juez tiene la posibilidad, ojalá que no sea así, pero tiene la posibilidad de decir no al lugar el pedido de prisión preventiva, porque el delito que usted está señalando es un delito que tiene una pena de 4 a 8 años, o sea, un delito casi menor. Y de esa manera, pues, presidente, es que se van a generar las situaciones de debate que van a haber en nuestro país y en las cuales el Ministerio Público, no digo el Ministerio Público, sino el fiscal, va a tener que responder, explicar por qué no hay delito de cohecho, o por qué no hay siquiera hipótesis de cohecho, porque eso obviamente las imputaciones que hace el Ministerio Público las tiene que acompañar con pruebas. Si aseguran que las pruebas que se tienen son versiones dadas por la propia entidad corruptora, con números de cuentas, con el trasiego del dinero, con fechas de reuniones, y eso, todo eso es simplemente tráfico de influencias. O sea, simplemente lo único que hizo el señor Toledo es influir en otro funcionario nada más, para que ejerciera una acción a cambio de 35 millones de dólares. No, pero así era para influir nomás. Entonces, por eso, pues, presidente, es que uno expresa la preocupación. Claro, ahora vamos a ver otra vez la maquinaria, ¿no?, de mediática, opinóloga, de Odebrecht, ¿no? Porque detrás de esto tiene que estar otro que va a decir, ahí están los políticos, pues, que lo que quieren es, ¿no?, saber cosas para pasarla. Entonces, llevan a una situación de poner en los altares a los fiscales para que nadie los toque, pero obviamente a sabiendas de que son mucho más proclives a ser presionados por ser personas individuales y no colectivos como este, que son mucho más difíciles de ser presionados. Un fiscal puede ser presionado, pues en todo caso, no hemos visto fiscales presionados a cada rato, y ojalá el fiscal Hamilton Castro tenga, pues, la consistencia suficiente de no verse presionado. Pero si lo vamos a juzgar por las acciones que está emitiendo, presidente, entonces estas son sin duda de carácter preocupante, en la medida en que no se ve, pues, que haya una actitud jurídica firme en la lucha contra la corrupción. Y por eso yo quería aprovechar este momento, presidente, para señalar esa preocupación. Si es necesario que se abra un debate al respecto y esto pueda llevar a que la comisión adopte una posición conjunta, mucho mejor, presidente, lo dejo a su criterio. Gracias, congresista. Congresista Costa, luego congresista Karina Beteta y luego congresista García Belaunde, para seguir el orden de los participantes. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Subsiste el impasse con el Ministerio Público, y yo creo que debemos hacer un esfuerzo para superarlo. Creo que ese impasse no le hace bien a la causa de la justicia, no le hace bien a las investigaciones en las que estamos abocados, y creo que hay que ver de qué manera lo podemos superar. Yo no comparto lo afirmado por el congresista Mulder en el sentido de que acá no hubo ningún problema con el fiscal de la Nación. No es verdad que se pidió una sesión pública y el fiscal la aceptó. El fiscal pidió una sesión reservada y la comisión no aceptó el pedido del fiscal. Hubiera sido, yo creo, mucho mejor tener una sesión reservada y en ese clima empezar a construir una relación de confianza entre la comisión y la fiscalía. No se hizo,
y lo que resultó de ello no fue exactamente lo que afirma mi colega, porque el fiscal ha manifestado haberse sentido maltratado aquí, como otras personas que han pasado por la comisión. Entonces, lo que yo propondría, señor presidente, es que hagamos un esfuerzo por establecer un diálogo directo con el fiscal, para ver si nos ponemos de acuerdo en unas reglas de conducta que regulen la relación de esta comisión investigadora y de la Fiscalía, en base al principio de que toda autoridad tiene que venir a la comisión, como lo ha dicho la Comisión de Constitución, que esta comisión tiene que respetar la reserva fiscal, como lo ha dicho la Comisión de Constitución, y que debe primar el espíritu de colaboración y cooperación interinstitucional, como lo ha dicho la Comisión de Constitución. Yo creo que ese pronunciamiento de la Comisión de Constitución requiere un seguimiento por parte de esta comisión. Y planteo que ese seguimiento lo puede hacer usted y eventualmente, digamos, un equipo que pueda acompañarlo para continuar el diálogo iniciado por la Presidenta del Congreso con el Fiscal de la Nación, con la idea de resolver este impasse y no alimentar un clima de confrontación con esa institución que es fundamental, ¿no es cierto?, en el marco de las actuales investigaciones del caso Lavallato. Me pide una interrupción el congresista Mulder, presidente. Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Presidente, si el fiscal de la Nación pidió o no pidió sesión reservada, eso lo dilucidará el acta, presidente, y solicito que por tanto se establezca exactamente el pedido que había hecho el señor fiscal en el acta, porque no recuerdo que lo haya hecho, yo estuve sentado justamente frente a él. Más bien, no dijo nada a la hora que se solicitaba que fuera una sesión pública. Incluso yo era de la posición de que fuera una sesión reservada. Pero cuando se dijo que era pública, él simplemente dejó que fuera pública, presidente. Entonces, creo que eso es importante aclararlo en función de ese criterio. Y lo segundo, presidente, es que si el fiscal manifiesta que se sintió incómodo, agraviado, lo que fuera, bueno, que diga quién lo agravió o qué fue lo que lo agravió. Porque tampoco recuerdo yo de que haya habido algún agravio contra el fiscal o que se haya sentido maltratado. Ahora, ¿qué cosa considerará él que es un maltrato? Que no se diga, pues, para que no incurramos, o el congresista que habrá incurrido en ese maltrato no incurra nuevamente en una actitud como esa. Pero cuando se viene a una comisión, presidente, a responder preguntas, tampoco esto es un lecho de rosas, ¿no? Esto es un tema en el que las cosas se tienen que decir de manera clara. Pero yo no creo que haya habido un maltrato, como se pueda señalar, contra el fiscal de la Nación, salvo pues que él lo guarde in pectore y no quiera señalar en qué momento y en qué circunstancia haya sido ese maltrato. Y eso no me parece, presidente. Gracias, congresista. Continúe. En todo caso, congresista presidente, para terminar, digamos, aboquémonos a superar el impasse. Yo creo que la única manera de hacerlo es estableciendo con la Fiscalía al más alto nivel un diálogo y que podamos establecer, digamos, unas reglas de conducta para que cuando sea necesario que vengan los fiscales, ¿no es cierto?, esas reglas de conducta sean satisfactorias tanto para la Comisión como para la Fiscalía y que se establezcan unos protocolos de intercambio de información, etcétera, que son imprescindibles. Así ha sido siempre y no habría ninguna razón para que no lo sea ahora. Y creo que hay que persistir en ese esfuerzo. He planteado que usted pueda encabezar esa iniciativa, si es necesario que uno o dos congresistas más lo acompañen. Es ya una decisión de la comisión, pero creo que hay un espacio para resolver este impasse y no seguir ahondando en la confrontación y el conflicto, que no nos hace bien y tampoco hace bien a la causa de la investigación y de la justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Karina Beteta tiene el uso de la palabra y luego el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, presidente, colegas congresistas. Presidente, estoy sorprendida de escuchar colegas congresistas
que dicen que en esta comisión se ha maltratado al fiscal de la Nación, que se han sentido maltratados algunos, que es sentirse maltratado venir y decir a esta comisión si fueron parte de estos actos de corrupción. Presidente, la verdad que quedo sorprendida. Presidente, hay un tema que debemos de aclarar y tenemos que ser puntuales. Cuando se le invitó al fiscal de la Nación, el señor fiscal de la Nación ha venido, ha expuesto, ha señalado qué temas podría decir. Prácticamente no dijo nada, más que las penurias que tenían con los problemas presupuestarios de su sector. Como también no reconocen y no dicen que gracias a la Comisión Lavallato, los colegas congresistas han escuchado la problemática y a través del congresista Gino Costa y todos los demás colegas congresistas que insistieron y exhortaron al Ejecutivo para que le puedan transferir los más de 10 millones. También eso tienen que reconocer. O sea, el Congreso no solamente es para venir y pedir presupuestos o quejarse, también las instituciones tienen que venir a colaborar en el Congreso de la República cuando hay una comisión investigadora. La norma es clara. Al asumir el cargo de congresista, yo juré en esta Constitución cumplir, respetar y hacer cumplir lo que la ley manda en esta Constitución. Y por ello, presidente, como congresista, tenemos nosotros que decirle a todas las autoridades que están obligados a acudir al seno del Parlamento cuando hay comisiones investigadoras, porque es importante que tienen que acudir a informar las acciones que ellos puedan estar tomando a bien dentro de una investigación. Porque así lo señala en el artículo 97 de la Constitución Política. Textualmente dice que todos los funcionarios están obligados a comparecer a las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Presidente, claro que hay una preocupación de todos los integrantes y de todos los peruanos, cómo se están llevando los procesos, cómo van los avances, porque queremos llegar a la verdad. Queremos saber quiénes fueron esos malos funcionarios, quiénes fueron esos malos políticos, quiénes fueron esos malos estudios jurídicos, quiénes fueron esos malos árbitros, esos malos periodistas y empresarios que hicieron tanto daño al país. No estamos hablando de acá de un robo de 1 millón, 2 millones, estamos hablando de millones. Quien se ha perjudicado ha sido todos los peruanos, así sea un sol. Estamos en toda la obligación de saber quiénes son los responsables. Pero ahora vemos, ¿no? El fiscal de la Nación pretende escudarse y amparándose que es una investigación reservada. Reservada cuando se trata de dar una información al Parlamento, pero no es reservada cuando usan sus redes, donde van a hacer una intervención, un allanamiento. 8 horas antes, ya el señor Toledo sabía que el Ministerio Público iba a allanar su domicilio, que esa es la práctica la cual tenemos nosotros que felicitar y saludar la actuación del fiscal. Por favor, seamos claros. O aquellos que no quieren que se llegue a la verdad, bueno, pues entonces hay que decir que no se investigue, porque esto ya también la historia nuevamente se vuelve a repetir. Recordemos con las firmas falsas, cuando se atribuían a Alejandro Toledo. ¿Y qué decían los grandes garantes de la democracia, entre comillas? Que no podemos investigar, no podemos procesar porque la democracia se cae. ¿Y qué ocurrió? Hubo impunidad. Cuando la señora Carmen Burga tocó las puertas a través de la periodista Roxana Cueva al estudio jurídico UGAS, ¿qué le dijeron al estudio jurídico? Que no podían meterse porque estaba en peligro la democracia. Ahora también seguirán esos defensores señalando que no podemos denunciar, no pueden traer más corruptos a prisión porque también se nos cae la democracia. Ya basta de jugar con esta falsa moral, ¿no? De que son los abanderados de lucha contra la corrupción, cuando al final lo que quieren es apañar y que no se llegue a la verdad y ocultar quiénes son esos grandes responsables. Presidente, claro que sí, nos preocupa. Y nosotros como congresistas sabemos
nuestras atribuciones y también nuestras limitaciones. Por supuesto que sí, somos respetuosos de las instituciones. El fiscal, como cualquier otro funcionario, como cualquier otro ministro y exministros que van a venir, dirán lo que tengan que decir y lo que ellos consideran que es materia reservada y no nos lo pueden decir, también lo tendrán que señalar y nosotros vamos a entender lo que ha ocurrido. Y es una muestra clara. Cuando vino el jefe de la UIF, iniciamos una sesión abierta y posteriormente él señaló que no nos podía decir en una sesión abierta pública y que pasemos a una sesión reservada, y lo hemos pasado, presidente. Yo no creo que ellos se hayan sentido ofendidos por haberle hecho algunas consultas que eran de interés nacional. Entonces sí, me preocupa cómo pretenden desvirtuar y debilitar la actuación del Congreso, que viene cumpliendo un rol fiscalizador y de control político. He escuchado todos estos días ataques al Parlamento, que el Parlamento quiere obstruir la investigación del fiscal, que no quieren que se llegue a la verdad. Discúlpame, presidente, pero yo sí estoy aquí en esta comisión porque mi bancada me ha dado la oportunidad y la confianza, y representando al pueblo peruano también, presidente, estamos para llegar a la verdad y sancionar quienes sean los responsables. Nos preocupa cuando vemos por qué tanta dilación, más de 3 años el Ministerio Público. Esto no es un caso reciente, presidente. Más de 3 años el Ministerio Público recién ha pasado a una investigación preparatoria de una investigación preliminar, por la presión que existe por diversos sectores, medios de comunicación, el Congreso de la República, los ciudadanos, muchos profesionales que están pidiendo mayor celeridad. Es por ello que se han tomado estas decisiones a medias, pero no decisiones completas. ¿Acaso los fiscales y jueces en el Brasil, en Chile, en Colombia, que ellos desconocen su norma al haber incautado, haber hecho las medidas cautelares a las empresas involucradas en estos actos de corrupción? Entonces solamente son los iluminados, los fiscales peruanos, y los otros no desconocen pues sus normas, no saben y están cometiendo errores. Por eso están tomando esa decisión de embargar cuentas, de allanar las oficinas de esas empresas, y aquí no lo vemos. Y cuando pedimos, ya señalan y dicen que el Congreso no quiere llegar a la verdad. Presidente, es importante la presencia del fiscal porque hay muchas interrogantes que es el único que nos puede absolver. Por ejemplo, no puede ser reservado el preguntar al fiscal por qué se ha considerado, ¿no?, dentro de esta investigación preparatoria, el delito de tráfico de influencias, el delito de lavado de activos, si ya también existe ese mismo delito por la cual viene siendo procesado el expresidente Alejandro Toledo. Cuando ya el delito de tráfico de influencias, de acuerdo al Código Penal, ha prescrito, presidente, ha prescrito ese delito. Y nos llama la atención por qué no se ha considerado cohecho pasivo propio, que sí enmarca y encuadra a los actos que habrían cometido en su condición de expresidente, porque hay que tomar en cuenta que no se le está juzgando como una persona natural al señor Alejandro Toledo, sino se le está juzgando, ¿no?, se le está cuestionando, y hay una investigación porque él fue presidente de la República, y en el cargo que ostentaba como presidente es de que habría actos de corrupción a través de las coimas, de acuerdo a las declaraciones que han manifestado el señor Barata y también Marcelo Odebrecht, quienes son colaboradores eficaces en esta investigación. Es clarísimo el artículo 393, que debería, y no sabemos por qué, nos podrá explicar. Quizás tendrá los motivos, podamos nosotros estar equivocados en esa interpretación, pero es importante que nos pueda señalar, porque de lo contrario, pues, simplemente con considerar un delito que está prescrito es un engaño, muchachos, pues, que no nos vea la cara también, que no nos vea la cara.
Y eso le va a molestar decir que vengan a la comisión a que nos puedan informar sobre estos hechos que sí es de interés público y no tiene nada que ver con la reserva. También sabemos qué es hechos de reserva que puedan mantenerse, por supuesto que sí. De la misma manera, presidente, creo, más allá de la presencia o no del señor fiscal, creo el Congreso de la República es una institución muy importante en la cual viene cumpliendo el rol fiscalizador y control político. Si a algunos colegas no les gusta la actuación del Parlamento, bueno, pues posiblemente se han equivocado, deberían haber estado en la parte ejecutiva, pero ese es el Parlamento. Ese es el Parlamento donde se viene a cumplir tres funciones fundamentales: fiscalizar, representar y legislar. Y estamos dentro de nuestra función fiscalizadora, es que estamos haciendo un trabajo fiscalizador. Acá los colegas que estamos acá, todos yo creo que estamos, y confío que todos estamos comprometidos en llegar a la verdad, más allá de quiénes sean los responsables. Tenemos que cumplir con este rol porque el país necesita confianza, el país necesita que nuevamente podamos decir que sí, habemos políticos que hemos venido a trabajar por el bienestar de ellos y no por el bienestar personal, como muchos se han llenado los bolsillos pues con estas coimas, presidente. Esa es la indignación de la población. Y no estamos acá buscando enfrentamiento. Yo le pido de acá y les digo al fiscal Castro, al fiscal de la Nación, no generemos enfrentamientos donde no las hay. En ningún momento esta comisión busca enfrentarse con nadie, presidente. Lo que estamos haciendo es pedir que ellos vengan, informan lo que tengan que informar y lo que no tengan que informar simplemente nos les dirán que no nos pueden informar y se mantendrá en reserva esa información. Y aclarando al congresista Gino Costa, presidente, en ningún momento el fiscal de la Nación, y ahí está, nos remitimos nosotros a la grabación de los audios, pidió que la sesión sea reservada. Incluso quien habla en reiteradas oportunidades, cuando formulé la pregunta, le pedí al fiscal de la Nación si él consideraba que debería pasarse a una sesión reservada y nunca lo ha señalado. Y seguía declarando, seguía contestando las preguntas de todos los colegas congresistas que han hecho el uso de la palabra. Entonces, en ese sentido, presidente, creo, no busquemos culpar a alguna institución para decir soy el mejor, que estoy haciendo un buen trabajo. No, el buen trabajo se va a ver con los buenos resultados. Los buenos resultados, ¿qué demandan? Que se tenga que actuar con celeridad y no simplemente esperar que los resultados que culminen en Brasil o que terminen en los Estados Unidos recién para poder decir. Entonces, ¿qué es lo que vienen cumpliendo? Eso es lo que podría señalar, presidente, y por ello eran mis interrogantes que señalaba para que por qué queríamos la presencia y por qué se tendría que citar. Yo sí considero, presidente, que nosotros no hemos renunciado a nuestras atribuciones, no hemos renunciado a lo que señala la Constitución, y en el momento que usted considere pertinente es el pedido que se le vuelva a citar al fiscal Castro, que venga a la comisión para que nos explique lo que él considera que debe explicar a la comisión, y lo que no considera que debe decirlo simplemente lo dirá en esa oportunidad. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Saludamos la presencia de la congresista Lourdes Alcorta. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, no. Respecto a lo que se está discutiendo en este momento, yo creo que la Comisión de Constitución ha sido sumamente claro y preciso. No se trata de traer a nadie a la fuerza ni de exigir que digan lo que no pueden decir. Es una invitación para aunar esfuerzos y llegar a la verdad, que todos queremos hacerlo. Nuestro ámbito es diferente, nosotros no juzgamos, nosotros tampoco vamos a hacer una acusación fiscal, nosotros estamos investigando las ramificaciones y los alcances de una mega corrupción que afecta a todo el país, y por lo tanto la Fiscalía no tiene por qué sentirse ofendida. Hay que recordar, presidente, y yo lo he dicho en una oportunidad, que durante la época de la investigación Orellana
en esta comisión se descubrieron una serie de cosas y se descubrieron inclusive corrupción dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial que no se hubiese podido descubrir si el Congreso no interviene en una comisión investigadora. Así que cada cual tiene su ámbito de acción. Y en el caso del tema de Oriana, presidente, hay que recordar que Marita Barreto ha venido acá muchas veces, y nosotros hemos sido invitados por ella a su despacho y hemos ido como comisión a su despacho. Ha habido una total comunicación y nadie se molestaba. Ahora, el fiscal Castro evidentemente parecería que tiene temor. Yo no sé por qué. No sé si se ha asustado con la cara de Mulder o con la... en fin, disculpe, colega. Pero yo no sé por qué se ha asustado. No tiene por qué asustarse. Y tiene todo el derecho además de pedir que la sesión sea reservada. El reglamento exige más bien que la sesión sea reservada. El señor fiscal de la Nación estuvo acá y se despidió cortésmente. Nos agradeció las intervenciones inclusive. No lo vimos que se había molestado. Claro, es diferente, es difícil saber lo que dice a través de los rasgos faciales, pero en todo caso vimos que no se había molestado. Se trata de eso, presidente. Yo creo que hay que citarlo, no ahora, en algún momento, para poder compartir algunos tipos de inquietudes. Pero sí nos llama la atención, presidente, que en Chile sale el viernes la noticia de que hay una coima a unos políticos en Chile vinculados a la señora Bachelet, y el día lunes ya la Fiscalía allana la oficina de OAS, que está en el Perú, y se llevó todos los documentos. Aquí la coima se sabe hace 2 años, hace año y medio. El señor Odebrecht está condenado a 18 años de prisión, 19 años de prisión hace un año, más de un año. Y aquí no se ha allanado ninguna oficina. Cuando vayan a allanar las oficinas no va a haber nada. No va a haber absolutamente nada. Y hay que recordar, presidente, que Odebrecht cobra constantemente los cheques del Estado para el mantenimiento de sus obras y el manejo de sus concesiones. Está cobrando todos los días plata al Estado que ha estafado, al Estado que ha robado. ¿Y qué hace la Fiscalía? Me pide una interrupción, encantado, con mucho gusto. Una interrupción, congresista Marisol Espinosa. Agradeciendo, presidente y señor congresista, la interrupción. Precisamente a raíz de los cobros que está realizando, no solamente Odebrecht, sino las empresas que están comprando los activos, en este caso Brookfield, solicitarle al presidente que pueda invitar a este fondo de inversión que ya está en el Perú para que nos cuente cómo está haciendo este tipo de operaciones en el país. Gracias, congresista. Continúe, congresista. Bueno, Brookfield debe venir, a propósito, señor presidente, recogiendo la idea de la colega Espinosa, Brookfield debe ser investigado. No sé quiénes serán. Son los mismos de Odebrecht, ¿eh? De repente viene el mismo señor Mauricio Cruz López también, porque son lo mismo. Es un fondo negro, muy negro. Vamos a ver si tratamos de aclararlo acá, presidente. Pero es un fondo negro conocido, muy conocido en el mundo de las finanzas y de la bolsa en los Estados Unidos. Pero volviendo a lo anterior, presidente, o sea, en Chile, y eso que la corrupción de Lavallato en Chile es casi minúscula, casi imperceptible, pero ya ellos han rápidamente embargado los documentos y los han llevado. Aquí no pasó nada. Aquí el fiscal está dormido. Por eso queremos que nos cuente qué le pasó nada más, o si quiere no lo cuente, pero que venga y entusiasmarlo, darle una palmadita en la espalda para que se apure un poco. Eso es lo que queremos, porque lo que ha dicho el señor Mulder, con el cual tanto discrepamos, ¿no? Pero que a veces también coincidimos, muy de vez en cuando coincidimos, presidente, es eso. O sea, una acusación mal hecha, un proceso mal llevado, se archiva en el juez. ¿Y quién va a responder ante eso? Ha habido acá, ayer he escuchado a unos penalistas que dicen que a Toledo se le ha acusado de cosas benignas, no se le ha acusado de cohecho, y se le ha acusado de cosas que son casi infantiles y que además han prescrito. Bueno, no sé si eso está bien o está mal, no soy penalista, pero he escuchado a otros penalistas que han salido a defender a los fiscales y atacarnos a nosotros. Pero cuando uno pregunta a esos penalistas que han salido en la televisión con tanto aspaviento, muy bien trajeados, como una corbata y hasta con gomina en el pelo,
¿Esos señores a quiénes representan? ¿Son abogados penalistas? Claro que sí, y de éxito, por supuesto que sí. Basta ver la corbata que usan para saber que tienen éxito. Pero tienen clientes. O sea, son penalistas, y un penalista ¿qué hace? Todo el día está en la fiscalía para salvar a sus clientes de los problemas que tienen sus clientes. Por tanto, no pueden atacar a los fiscales, pues. No pueden llamar la atención a los fiscales. No pueden decirle que el fiscal actúa bien o actúa mal. Porque pierden sus clientes. ¿Qué cliente con problemas fiscales o penales va a recurrir a un abogado que no tenga buen contacto en la fiscalía? ¿Qué cliente? Ninguno. Perderían sus clientes al día siguiente todos ellos. Los pierden, todos. Por eso que tienen que alabar al cliente. Tienen que decir, ¡oh, magnífico fiscal! ¡Extraordinario! Como los fiscales del siglo XIX. No pues. Nosotros acá, por suerte, no tenemos clientes, no somos abogados en ejercicio, y por lo tanto podemos opinar libremente, y además el pueblo nos ha dado un mandato de fiscalizar. Y claro, la fiscalización es total, inclusive los fiscales. Pero no queremos eso, presidente. No queremos destruir la labor del Ministerio Público, porque creemos que el señor Pablo Sánchez, a quien hemos respaldado desde el momento que asumió el cargo, creo que es una persona correcta. Pero hay que alentarlo, hay que exigirle, hay que buscarle o hay que motivarlo para incentivarlo a llevar adelante una acusación y una investigación que está a paso lento. 2 años y pico, un proceso donde recién el 23 de diciembre pasado incluyen a Odebrecht y a nadie más. Odebrecht es la única que ha coimado, la única. Ahora le estoy dando la razón al señor Mauricio Cruz. No, nosotros hemos confesado para quedarnos. O sea, el resto que no ha confesado no es culpable de nada. O sea, solamente los que se confiesan culpables son culpables. Y el resto de lavallatos, todos incluidos, que no se confiesan todavía, que no quieren confesarse, ellos son inocentes. Y por lo tanto, no hay que tocarlos. ¿Dónde están las órdenes de detención contra todos ellos? ¿Dónde están las órdenes de allanamiento? Hemos visto que acá, Chinchero, presidente, que vamos a discutir y vamos a meterlo probablemente en esta comisión, porque es un tema también idéntico, una copia fiel de lo que es Odebrecht. El que va a supervisar Chinchero es la socia de Odebrecht. ¿Cómo? Sí, la socia de Odebrecht va a fiscalizar, va a supervisar en nombre del Estado, no en nombre propio, en nombre del Estado va a supervisar la obra del aeropuerto de Chincheros. ¡Caramba! El círculo se cierra. El círculo se cierra. Y eso no se puede aceptar. Y hemos visto cómo la supervisora de la IRSA Sur tiene a uno de sus socios como un personaje importante en la Cámara de Comercio de Lima, que es la Cámara de Comercio que nombra árbitros, donde el Estado ha perdido 25 de los 32 procesos de arbitraje en esa Cámara. Bueno, pues, el círculo se cierra. Estamos pues entonces ante tentáculos por todas partes. Un Orellana magnificado. Magnificado. Bueno, pues, queremos simplemente colaborar. Somos el Estado, el primer poder del Estado, presidente. Queremos colaborar, no juzgar. Colaborar, y exigimos que la Fiscalía colabore también con nosotros, como nosotros, ellos nos pueden exigir que también colaboremos con ellos. Y le entregaremos a la Fiscalía toda la información que aquí llegue y que no haya llegado allá. Y bueno, y si es que está dentro de sus funciones, si es que no está dentro de una reserva judicial o fiscal, bueno, pues que nos transmitan o que nos trasladen algunas inquietudes también. Queremos buscar la verdad y queremos que todos los culpables sean encontrados culpables y juzgados, y que acaben pagando sus delitos, que son delitos contra el pueblo peruano. Gracias, congresista. ¿Algún informe, algún pedido, algún congresista para pasar a orden del día? No habiendo más informes y pedidos, pasamos a orden del día. Presentación de la señora María Ortiz Ríos.